Amados hermanos, el domingo compartí con ustedes un poco acerca de la historia de Agnes y hablamos de cómo Agnes, aunque su memoria se veía afectada por causa de la enfermedad, hablamos de cómo ella podía todavía recordar acerca del amor de Dios para ella. Y hablamos de que Agnes podía recordar que Cristo la amaba simplemente porque alguien se había tomado el tiempo y la molestia de grabar en su corazón los preceptos y la palabra del Señor. Hablamos de que la palabra de Dios en Deuteronomios capítulo 6, versículos del 5 al 9 nos habla de cómo nosotros debemos emular ese tipo de actitud, de grabar en nuestros corazones, en nuestras vidas, la palabra del Señor. Deuteronomio 6, del 5 al 6 nos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. En otras palabras, el Señor nos dice que nosotros debemos grabar en nuestro corazón su palabra, la palabra que nos habla de su amor, la palabra que nos muestra cómo el Señor envía a su Hijo para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Juan nos dice: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos de entregar nuestra vida por nuestros hermanos. Por lo tanto, amados hermanos, el Señor nos llama a que nosotros le amemos, simplemente porque Él nos amó primero, y en respuesta nosotros le debemos amar ¿cómo? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. En otras palabras, le debemos amar, le debemos buscar, le debemos procurar, como dice su palabra, en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros le buscamos en espíritu y en verdad, entonces estamos dispuestos a continuar la progresión lógica que nos dice o de la que nos habla Deuteronomios capítulo 6. Los versos 6 al 7 nos dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando e incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El inculcar la palabra de Dios en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que se encuentran en nuestro entorno es simple y sencillamente el deseo de cambiar las cosas que nosotros hacemos. En vez de pasar tanto tiempo haciendo actividades que no añaden a nada a nuestra vida espiritual, nosotros las cambiamos por actividades que pueden servir de causa o de canal de bendición para otras vidas. Ponemos la palabra de Dios en lugares donde las personas la puedan leer. Le hablamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros esposos, a nuestras esposas acerca del amor de Dios. Y yo sé que estamos ocupados, pero el Señor nos dice que en medio de todo lo que nosotros hacemos, continuamente nosotros le hablamos acerca de la palabra de Dios a aquellos que están en nuestro entorno. Cuando estamos en casa, cuando vamos por el camino en nuestros automóviles, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, es nuestra responsabilidad el hablarle a los nuestros acerca del amor de Dios. Esta porción de Deuteronomios termina con los versículos 8 al 9 diciendo: átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El pueblo de Israel se tomó este mandamiento de una forma literal, y en realidad se amarraban en sus manos y en su frente una filacteria que contenía una porción de la palabra de Dios, y en los dinteles de sus puertas, en los portones de entrada de sus hogares, clavaban una mezuzá con una porción de la palabra del Señor. Tal vez nosotros no tengamos que hacer esa acción extrema de andar con una caja amarrada en nuestras cabezas o en nuestra muñeca, pero sí nosotros tenemos la responsabilidad de atar a nuestras vidas la palabra de Dios, de forma tal que permee todo cuanto nosotros somos, y que de nosotros lo que brote entonces sea la palabra de Dios. Jeremías afirma en Jeremías capítulo 31 y verso 33: este es el pacto
que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, dice la palabra del Señor. En otras palabras, el deseo del Señor es que nosotros permitamos que su palabra encuentre un lugar seguro en nuestros corazones y en nuestra mente y que permee la fibra más interna de nuestro ser. Por lo tanto, permitamos que su palabra sea grabada en nuestros corazones, que sea inculcada en aquellos que están en nuestro entorno y que también la podamos atar a lo más profundo de nuestro corazón para que sirva de guía y para que sirva de dirección a todos los que están alrededor de nosotros. Mañana vamos a estar en la iglesia temprano a las 6 de la mañana celebrando lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, dándole gracias por todo lo que Él ha hecho, y el domingo vamos a tener un servicio maravilloso a cargo de nuestros jóvenes. Por lo tanto, te invito a que te des cita con nosotros para que veas lo que el Señor puede hacer en tu vida y a través de tu vida. El Señor te bendiga, el Señor te guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y tenga de nosotros misericordia. Dios te bendiga.